Son las 9:39 minutos. Le damos la bienvenida, que a partir de ahora va a estar todos los viernes, como adelanté yo hace una semana, al señor Fernando Mele. Buen Muy día. bien, ¿cómo va? Que nos va a traer sus ya célebres y muy pedidas biografías. Ajá. Algo que hemos choreado de... Música épica. Algo que hemos choreado de Civilización Romagia. Eso hay que decirlo. Que no se la única. Hay que decirlo. Serruchín. Así que bueno, lo vamos a incorporar a Fernando para que a partir de ahora todos los viernes nos traiga una biografía, como usted sabe, de artista, político, deportista, música, personalidades sí, que generalmente uno conoce. Ya fallecido. Ya fallecido. Sí, en la condición es que tienen que estar muertos. Sí, tiene que estar muerto. Si no, no sería una biografía, sería la historia de cómo está transitando su vida. Efectivamente. Y bueno, ¿y hoy? Hablaremos hoy, en primer lugar, gracias por el espacio. Por favor. Hablaremos hoy de Charles Spencer Chaplin. Oh. Algunos consideran el personaje más importante de la historia del cine. Sí. Y si nos ponemos a repasar un poco y después de desarrollar esto, podríamos decir que no están tan equivocados. Conocido en la Argentina como Carlitos Chaplin. Carlitos Chaplin. Carlitos. ¿eh? Pero el tema de decir Carlitos en la Argentina a veces no suena muy bien. No. Queda medio. Nació el 16 de abril de 1889, fines de siglo XIX, en Walworth, un barrio, entonces, el barrio más pobre de Londres. Era hijo de alguien que se llamaba como él, de Charles Chaplin y Hannah Heady, que ambos eran actores de variedades, de music hall y de todo el tipo de arte que se desarrollaba en aquel entonces, quienes ya tenían un hijo llamado Sidney. Él fue el segundo. Su padre era extremadamente alcohólico. De hecho, al momento de nacer, había abandonado a su madre, tanto con su hijo como con el pequeño Charles por venir, y estaban en esas idas y vueltas hasta que cuando Chaplin, nuestro personaje, cumplió 3 años, se separaron definitivamente. Cuando tenía 5 años, acompañó a su madre a una actuación en vivo. Su madre, dijimos, era cantante. A ella se le quebró la voz en el medio de una canción. Y el empresario que había contratado a su madre dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y lo empujó al pibito, toma, salí a cantar vos. Y el pibito hizo algo medio cómico, 5 años, algo medio cómico, imitó a la madre, qué sé yo. A lo Bart Simpson. A lo Bart ¿no? Simpson. Y a la gente le gustó mucho y fue su debut artístico, aunque no pasó más que eso. Decíamos, la infancia de Chaplin de una pobreza extrema. Eso fue mi pierna suplente. Vivía con su madre y con su hermano, porque el padre se había tomado el palo, vivían en condiciones muy pobres, y su padre casi no los veía porque estaba además perdido en el alcohol. Sin embargo, durante un tiempo debió irse a vivir con su padre y con la amante de su padre, con la nueva novia de su padre, porque su madre fue internada por problemas psiquiátricos. Así que no solo en la extrema pobreza, no solo se había quedado la madre sola con los 2 pibes, sino que empezó a tener problemas psiquiátricos, tuvieron que internarla y lo llevaron al pibito y a su hermano con el padre alcohólico. Cuando tenía 12 años, se unió a los 8 Lancaster Lads, que eran los 8 muchachos de Lancashire, que era un grupito de actores que hacían giras por los pueblos cercanos a Londres. 12 años. Ese mismo año murió su padre de cirrosis a los 37 años, y con su madre internada, su padre muerto, él y su hermano fueron enviados a un asilo y luego a una escuela para huérfanos y niños pobres de la ciudad de Londres. Qué vida, No, sí. qué vida. Siguió... No le pegó una. Sí, muchas películas. Hay una película del 92 que protagoniza Robert Downey Jr. que habla de la vida de Chaplin para aquellos que quieran. No, y en las películas de Chaplin hay mucha pobreza. Hay también. mucha pobreza. De hecho, su gran personaje Claro, es un vagabundo pobre. Siguió formando parte de estas compañías ambulantes itinerantes que paseaban por los distintos pueblos cercanos a Londres. Era cada vez más importante su papel, aunque eran estas empresas menores que hacían pequeñas obritas y rajaban. En 1906, a los 16 años, firmó contrato con un circo como uno de los actores principales, y pocos meses después firmó con la compañía de Fred Karno, en la que también participaba Stan Laurel, mirá, que era el flaco del Gordo y el Flaco. Claro. Allí también participaba él. Junto con Laurel y esta compañía, hizo una gira por París y luego una gira de 6 meses por Estados Unidos. Así que a esta compañía le iba verdaderamente bien. Y allí lo ve, cuando va por primera vez a Estados Unidos, un tipo llamado Mark Sennett, al que llaman el rey de la comedia, que era el típico que hacía persecuciones, le tira una torta de crema en la cara al otro y dan una vueltita por ahí, y empezó a hacer ese tipo de humor, lo vio y bueno, se fue.
Chaplin se volvió a Europa, volvió a Londres. Pero lo caló, digamos. Pero ya lo fichó. Y en 1912, en una segunda gira, lo ve y dice, pibito, Vení. venía a trabajar conmigo, hizo firmarlo con su productora, que era la Keystone. La primera película que hizo como actor de Hollywood, ya, con Keystone, se llamó Making a Living, fue en febrero de 1914, y la película fue un fiasco total, al cabo que Mark Sennett, quien lo había contratado, dijo, esto fue un error garrafal, lo he hecho. Otra actriz le dijo, no, vamos a darle una oportunidad más, que el pibe tiene pasta. Empezaba a hacer una comedia distinta, con rasgos mucho más sutiles, con gestos faciales un poco más detallados. Antes era todo muy exuberante, le revoleo la torta en la cara, corremos por alrededor de un sillón. Empezaba a hacer cosas un poco más sutiles. Y así es que se convierte, después de la segunda película, en un éxito, y fue la estrella más popular de la compañía durante un tiempo. En un año filmó 35 películas, entre 12 y 16 minutos, películas cortas todavía. Incluso empezó a escribir y dirigir algunas. Tenía 20 años apenas. Decíamos, se convirtió en un éxito, y un día le piden hacer un personaje, va al camarín a ver qué se pone, y se pone unos zapatos grandes, y se pone unos pantalones anchos, y se pone un chaleco y un saco, lo primero que encontró por ahí, sin pensarlo, cazó un bombín, cazó un bastón, y empezó a revolear el bastón, y dijo, el personaje se metió adentro mío, y como que se hizo solo. ¿Y yo no lo lo del creí. bigotín? Y lo del bigotín es porque también... ¿Ahí mismo fue o fue más adelante? Él era muy joven, no, fue ahí mismo, tenía 20 años y quería dar aspecto de un tipo desarreglado, pero más grande. Claro. Y es por eso que se calza un bigotín que termina siendo todo ese personaje. También es uno de las figuras más emblemáticas del cine y de los vestuarios más emblemáticos de la historia del cine, sin ningún tipo de dudas. Decíamos, estaba en Keystone, en esta compañía, cobraba $150 por semana. Lo contrata otra productora, que se lo roba, digamos, la productora Essanay, que le roba por un sueldo de $1.500 por semana, es decir, 10 veces más. Epa. Con esta segunda productora graba 14 películas en un año, ya películas un poco más pulidas, más trabajadas, más largas, con un poco más de trama, de historia, y lo que comienza a hacer por primera vez es mezclar el drama con la comedia. Dentro de una película de comedia... Y además siempre hablando de películas mudas. Hablando de películas mudas, por supuesto. Faltaban como 20 años todavía para que se hable en las películas y haya sonido. Empieza por primera vez a meter momentos melancólicos. Este personaje, Charlotte, el vagabundo, el que tanto conocemos, empieza también a dar lástima, empieza a tener problemas amorosos, empieza a tener amoríos, y empieza no solo a revolearle tortas a gente que pasa por el camino, sino también a darle un poco de complejidad dentro de la trama y darle drama a películas de comedia. Cambia de nuevo de productora. Habíamos dicho 150, 1500. La tercera productora con la que firma 10.500, la First National, firma un contrato por 5 años por $1 millón al año. Que son, bien, Carlito, 20.000 por semana. Le ganó la inflación. Pienso, Carlito Menem. De 150 a 20.000 por semana. El contrato de $1 millón era anual. Claro. $1 millón al año son más o menos 20.000 por semana, dólar más, dólar menos. Imagino hoy. Me vuelvo 20 lucas por semana. hago lo que sea. A lo que cualquier cosa. En 1918 se casa por primera vez. Fue con una actriz llamada Mildred Harris. Él tenía 29 años y ella tenía 19. Una diferencia de edad bastante considerable, pero bastante tranquilo. Un buen modelo. Duró solo 2 años, modelito. se divorció y le costó 200 lucas verdes el divorcio. Te hago una pregunta. Sí. Bueno, vamos a la tanda y seguimos después. A mí lo que me pasó con Chaplin fue esto. Cuando yo era más chico, mi papá lo amaba a Chaplin. Cuando yo era más chico, las cosas que uno veía no me generaba mucha gracia cuando yo era chico. Pero ahora veo algunas pavadas. Sí, es que... ¿Viste la del boxeador? Por eso digo. La que se pone atrás del boxeador. Cuando yo era chico, y ahora la otra vez... En la edad, María. Y bueno, concluyo esta anécdota, concluyo que evidentemente cuanto más viejo estás, más te genera Chaplin. Más te genera Chaplin. Por eso, a gente de yo decía, era, ¿no? uno de los personajes históricos del cine más importantes de la primera época del cine. Si pensamos en la segunda época del cine, hay algunas cosas que parecen bastante una pavada, pero el tipo en su época revolucionó todo. Hacemos la tanda y después cerramos lo de Chaplin, dale. Bueno, Carlitos Chaplin para nosotros, Había firmado ese contrato de 5 años que habíamos dicho con la productora First National, que le daba un palo verde por año. Cuando vence ese contrato, abre su propia productora, por lo que empieza un poco más de libertad creativa.
imaginemos, tiene su propia productora, tiene una fortuna casi incalculable, tiene una mansión en Beverly Hills, así que empieza a hacer las películas. Él las escribía, él las dirigía y él las protagonizaba. Hacía absolutamente todo. Él hacía el sonido, fue autodidacta de violín y violonchelo para hacer la música de sus películas. Se casa por segunda vez en 1924 con Lita Grey, otra actriz. Él tenía 35 y la nena tenía 16. En este caso ya es un poco más polémico. 35-16. Y es ella la madre de sus dos hijos. Se separa, de sus dos primeros hijos, se separa 3 años después en un divorcio que le costó $1 millón, es decir, lo que le pagaban por año algunos años atrás. Un añito de laburo le costó. En 1927 se hizo la primera película sonora, pero él seguía fiel a las películas mudas, y en esa época hace la trilogía final de su personaje de Charlotte. Es como que dice, bueno, hago 3 películas fuertes y lo guardo. City Lights, Gold Rush, y después haría Modern Times. Modern Times protagonizada por su tercera pareja, una actriz francesa, Paulette Goddard, con la que tiene una relación, un viaje para Europa y después se termina separando. Modern Times es tiempo moderno. Es tiempo moderno, los clásicos, exactamente. Una de las películas que, si quieren ver a Chaplin, es una de las que hay que ver, una crítica a la revolución y al capitalismo tremenda. En 1931 se encuentra con Einstein. Mira, esta historia la contamos cuando hicimos la biografía de Einstein, y Einstein le dice a Chaplin, lo admiro porque todo el mundo entiende y disfruta de lo que usted hace. Y Chaplin le dijo, yo lo admiro a usted porque nadie entiende lo que usted hace, pero igual todo el mundo lo admira de la misma forma. Dice una anécdota que participó en un concurso de imitadores de Charlotte, del Vagabundo, y salió tercero. Mirá. Es decir, no le dieron una buena calificación. En 1940 filma una de sus más grandes películas, que es El Gran Dictador. Una enorme crítica al nazismo. Él participa con su personaje tanto de Hitler como de un peluquero judío perseguido por el nazismo, y aquellos también que quieran entrarle a Hitler, es un buen lugar. Se distancia de esta francesa Godard, y 2 años después, en el 43, una actriz dice, este hijo que tengo yo es hijo de Chaplin. Algo muy común hoy. Algo muy común. Claro. Le reclamaron la paternidad, la justicia dice, bueno, si es hijo tuyo tenés que pagar. Acá no hay ADN, no hay nada, hacete cargo del pibe. Una mujer, era hasta los 21 años. Se casa nuevamente con la hija de un dramaturgo y escritor. Él tenía ya 54 años y la niña tenía 18. Es un carrocero. Bueno, Yo también me hubiera casado. Subió 2, está bien. ¿Con esa tiene Geraldine? Lo acompañaría hasta el final de sus días, esta joven de 18 años, con la que tuvo 8 hijos. No. Pero era un conejito, Chaplin. No, pobre mujer, vivió embarazada toda su vida. Fue a fines de la década del 40. Antorcha, Chaplin. Fue a fines de la década del 40 perseguido por el macartismo, que era una doctrina que perseguía a posibles comunistas en Estados Unidos. Él era de origen judío, hacía críticas al capitalismo, nunca se había nacionalizado. Había hecho algunas campañas pro-soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial. En el 50 le dicen, Chaplin, si volvés a Estados Unidos te metemos en cana, por lo que se queda en Europa, se compra una casa en Suiza. Londres, Inglaterra, lo invita a filmar algunas de sus últimas murió películas. En Suiza, ¿no? Y termina... Y está enterrado en Suiza. Muriendo en Suiza. Ahora que me sigue, alguien fue a la... Sí. Alguien fue a la tumba en Suiza que me contó. Sí, estaba en una tumba en su casa, en el pueblo donde se compró cerca de Ginebra, en Couzieres-sur-Vevey, que es un pueblo muy lindo, que tiene una casa muy linda, y ahí mismo murió y está enterrado. Siguió filmando en Inglaterra, decíamos, algunas de sus películas. La última la filmó a los 77 años. Su último hijo lo tuvo a los 73. 73 años tuvo su último pibe. A los 77 escribió y dirigió y actuó en La Condesa de Hong Kong, protagonizada por Marlon Brando y Sofía Loren, una película a la que le fue verdaderamente muy mal. Recibió un Oscar de honor en el 72 en lo que fue la ovación más larga de la historia de los premios Oscar. 12 minutos de ovación. Él se quiebra en el escenario, por supuesto, y está 12 minutos ovacionándolo. Y termina muriendo el día de Navidad del año 1977 a los 88 años de edad. Muere en Navidad, no le gustaba la Navidad porque le hacía recordar a su infancia pobre. Y un año después roban su cadáver. Dos tipos que querían buscar guita. Recuperan el cadáver 3 meses después y lo vuelven a enterrar, esta vez bajo 1,80 metros de hormigón, para evitar que se lo afanen. Pusieron el cajón y arriba 1,80 metros de hormigón. Filmó 79 películas y en la mayoría de ellas fue actor, guionista, director y hasta en las sonoras
también hizo la música. Carlito Chaplin ha pasado con la primera biografía de Fer Mele en este ciclo 2019.